Hola, soy Denise Delaney, coordinadora del programa Grow Green. Están conmigo unos colegas increíbles, Katie Duffy, Nicole Miller, que estarán tras bambalinas, y también Jeff Sorensen. El día de hoy tenemos excelentes ponentes y estoy muy emocionada por eso. Les voy a pedir que ellos se presenten, así que les cedo la palabra a Paige Oliverio de Urban Patchwork, quien en primer lugar nos va a contar por qué deberíamos querer captar agua de lluvia. Gracias, Paige. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Sé que bastantes personas se inscribieron para el día de hoy, lo que me dice que hay mucho interés en este tema y mucho interés en la lluvia. Y eso tiene sentido. Parece que últimamente ha faltado lluvia, aunque esta semana se ve prometedora para la región montañosa y nuestras fuentes de agua. Esperemos que sí llueva como se predice. Mi nombre es Paige Oliverio. Trabajo con Urban Patchwork y me enfoco en programas de resiliencia comunitaria. Colaboro con la ciudad en diferentes proyectos, como uno en el que acabamos de terminar la fase piloto llamada Raincatcher Austin. Pueden visitar raincatcheraustin.org para ver más información y antecedentes sobre lo que hemos hecho en los últimos años. Además, si les interesa que el programa llegue a su vecindario, pueden hacérnoslo saber a través de una encuesta en el sitio web. Dentro de la encuesta hay una pregunta complicada. Les pregunta ¿en qué cuenca hidrográfica viven? Si no lo saben, hay un enlace útil, sitio web de la ciudad de Austin, que les permite averiguar a qué cuenca hidrográfica pertenece su dirección. Así sabrán a dónde va el agua que cae sobre su propiedad cuando sale de la misma. Idealmente, esperemos que esa agua no se vaya de su propiedad, y de eso hablaremos hoy. Posteriormente, nos pueden decir si quieren que el programa Raincatcher Austin vaya a su vecindario, porque no estamos seguros dónde vamos a ir después. He trabajado profesionalmente en jardinería con enfoque en agua y drenaje por 20 años. Así que pueden decir que soy algo fanática del tema del agua. Me fascina la riqueza de la lluvia y todo lo que provoca. Por eso estoy aquí para hablar primero con ustedes y para empezar esta sesión con esta pregunta. ¿Por qué deberíamos captar el agua de lluvia? Una razón es que nuestras ciudades están creadas con muchas superficies impermeables y esas superficies pueden interrumpir el ciclo natural del agua. Se puede romper el ciclo natural del agua, donde normalmente el agua de lluvia se infiltra en el suelo y parte corre hacia ríos y lagos y gran parte se absorbe en el suelo. Pero en las ciudades hay mucho pavimento, hay muchos techos e incluso jardines que en ocasiones pueden actuar como concreto. Si el terreno está muy compactado, seco y no saludable, el agua puede caer en tu jardín y escurrirse simplemente como si hubiera caído en la banqueta. Por eso, una de las razones para las que captamos y retenemos el agua en nuestras propiedades es que ayudamos a restaurar el ciclo natural del agua que los ecosistemas necesitan. Además, algo que mucha gente no conoce es que la lluvia contiene muchos micronutrientes, minerales y otros elementos similares. Incluso los residuos que se lavan de los techos, como excremento, aportan nutrientes. La lluvia contiene nitrógeno de manera natural. Cuando cae un rayo durante una tormenta, agrega nitrógeno a la lluvia que después cae en la tierra y nutre nuestras plantas. Por eso cuando escuchas a Austin Water, por ejemplo, decir que queremos que uses el agua de las lluvias en los jardines en lugar del agua de la ciudad. Una de las razones es que la agua de lluvia es más saludable para sus plantas. El agua de la ciudad ha sido tratada para hacerla potable para que se pueda consumir en tu casa, lo cual elimina esos micronutrientes. Así es que cuando pensamos en un terreno saludable y revivirlo con nutrientes, el agua de la lluvia va a ser mucho más saludable y agradable para tus árboles, plantas y organismos en la tierra. Además, el agua en esta ciudad es dura, es decir, alcalina y no con base ácida. El agua pluvial, en cambio, es neutra, lo que ayuda a equilibrar el impacto de nuestra agua dura que sacamos del subsuelo y de nuestros mantos acuíferos, de nuestros ríos y lagos, que está impregnada de alcalinidad de la piedra caliza de los alrededores del centro de Texas.
Por eso cuando usamos el agua pluvial, creamos un equilibrio con la alcalinidad en la tierra y plantas, que prefieren la neutralidad y suelos ligeramente ácidos. Por ello, si utilizas el agua pluvial en lugar de solo el agua de tu manguera o sistema de riego, vas a equilibrar el impacto del agua alcalina. Cuando captas y retienes la lluvia en tu propiedad, también ayudas a proteger las zonas que están más abajo en el flujo del agua. Todo lo que se acumula en los techos antes de la lluvia, como polen, insectos, excremento de aves o polvo que ha estado volando alrededor, todo lo que está en el aire, como es polvoso, va a ser arrastrado de tu techo con el agua pluvial. Si la lluvia de temporal pasa primero por el suelo antes de ir al sistema de drenaje, el suelo va a atrapar y retener todos esos contaminantes. El suelo va a utilizar algunos de esos elementos y va a mitigar algunas cosas, como el aceite que se encuentra en la entrada de tu cochera. Pequeñas cosas como estas o incluso el sedimento es considerado un contaminante en los sistemas pluviales. Muchos residuos moviéndose y erosionando en los arroyos es problemático y se considera contaminante en esta parte del sistema. Por ello, cada vez que podemos captar y retener el agua de lluvia en la tierra de tu propiedad y la dejas que se absorba, esa tierra va a tratar esa agua de manera natural. Al tiempo que el agua se absorbe y ya sea que se termine en el acuífero o arroyo cercano, va a estar más limpia y se mueve más lento, lo cual es más saludable para todo el sistema del agua. Es saludable para la tierra, es saludable para los arroyos y se limpia de manera natural. El agua que captas y almacenas en el sitio, lo que soporta de mejor manera a la fauna silvestre y plantas durante las sequías. Una de las cosas que hemos hecho en el programa de Raincatcher Austin es crear un sistema en donde captamos y almacenamos la lluvia, ya sea en jardines de lluvia o cisternas. El día de hoy hablaremos de este tema, pero siempre estamos disponibles para cualquier duda al respecto. Posteriormente, dejamos que el agua corra lentamente en los jardines de lluvia y en la base de los árboles que están plantados. Una de las cosas muy interesantes que hacen los jardines de lluvia es crear una lente de agua en tu subsuelo. De esta manera, mientras captas y retienes agua de lluvia, en ese jardín de agua, esta baja lentamente al subsuelo y se mantiene ahí. Con el tiempo, las plantas de raíces profundas, como los árboles, las plantas nativas perennes y los pastos, toman esa capa de agua que permanece bajo tierra y la absorben de forma natural a través de sus raíces. Lo que eso significa es que digamos que hay un periodo de 2 meses sin lluvia. Entonces lo que pasa es que los árboles que tenían el apoyo de esos lentes de agua van a sobrevivir y resistir mejor la sequía, van a ser más fuertes y desarrollan raíces más profundas que aquellos árboles que no tienen acceso a ese tipo de agua. Los jardines de lluvia son muy buenos. Imitan algo que existía antes de que los humanos creáramos ciudades pensando que todo debía ser plano. Antes existían formaciones naturales como depresiones en la tierra, en los campos o bosques, donde antes siempre había agua que se absorbería y luego se filtraría hasta el acuífero. Bueno, en las ciudades eliminamos esas formaciones. Por eso, ahora las recreamos con estos jardines de agua. Que haya agua almacenada en el subsuelo para que aquellos árboles y plantas perennes la usen en el verano. Además, los jardines de lluvia, así como la captación y recolección de agua de lluvia, ayudan con los problemas de erosión y drenaje que puede tener en su casa o vecindario. Esta imagen muestra algunos ejemplos de diferentes tipos de zanjas de infiltración, lechos de arroyos secos y jardines de lluvia que hemos creado. Estos elementos pueden tener cualquier forma. Incluso diseñé lo que llamamos jardines de línea de goteo. Son útiles cuando no tienes canaletas en tu casa y la lluvia cae directamente del techo, golpeando el suelo justo al pie de la construcción y causando erosión en la base.
Existe una forma de captar y retener incluso esa lluvia mediante un jardín ubicado justo al lado de la cimentación. Esto puede ayudar a nivelar la humedad en los cimientos de tu casa y prevenir la aparición de grietas, especialmente si tu casa tiene una base de concreto. Incluso puedes recoger esa agua que pasó desapercibida a diario. En muchas ocasiones, esta condensación que ocurre en la mañana son pequeñas gotas de agua que estás desaprovechando por completo, y con un jardín con línea de goteo estás captando incluso esas gotas de agua. Incluso he llegado a ver en algunos casos que durante todo el verano la cama de jardín no requiere agua del sistema de irrigación, porque hay suficiente agua que tiene de la línea de goteo. Y si tu espacio es pequeño o apretado o tienes que trabajar con obstáculos como árboles o unidades de aire acondicionado, puedes también hacer jardines de lluvia y canales en pequeños espacios. Sé que este tema se va a tratar probablemente más a detalle en la plática de diseño, por lo que no entraré entre muchos detalles. Pero definitivamente este tipo de soluciones ayudan mucho a la erosión. Lo reitero, esto ayuda a reducir la erosión en los arroyos. Si el agua baja directo de calles y techos a los arroyos, erosiona severamente el cauce. Y después tenemos que mitigar los daños, y eso es caro de reparar y genera problemas que llegan hasta el río. Otro tema importante que ha ocurrido recientemente es que las sequías ya no solo son en el verano. Ahora tenemos sequía casi todo el año, en vez de solo durante la temporada. Y además hemos tenido varias situaciones en los últimos años de que se han presentado extensas heladas que han colapsado la red eléctrica y el sistema de agua. Recuerdo un año donde por 2 semanas estuvimos transportando agua y la gente después de una tormenta dependía de botellas de agua que se repartían en centros comunitarios porque no había otra fuente de agua. Las tuberías estaban rotas y la infraestructura de la ciudad tardó mucho en ser restablecida. La gente necesitaba agua, evidentemente. Las tiendas se vaciaron rápidamente. ¿Por qué es lo que hacemos? Corremos a H-E-B cada vez que se va a nevar y los anaqueles están vacíos. Entonces, se traían camiones con agua de otras ciudades. Yo misma pasé 2 semanas repartiendo agua a los departamentos de las personas que no tenían. Así es que si hay una emergencia y las personas tienen agua almacenada, y sé que esto tiene más que ver con tanques de almacenamiento, pero usualmente hablamos de tanques en conjunto con jardines de lluvia para ese respaldo. Si tienes agua almacenada y estás fortaleciendo tu suelo y necesitas apoyo en tu casa o vecindario, lo tienes en tu sistema. Muchas gracias, Paige. Veo que Drew ya está con nosotros. Drew Sloat es arquitecto paisajista del Departamento de Protección de Cuencas. Tenemos la suerte de contar con ingenieros, biólogos y arquitectos paisajistas en nuestro departamento. Y Drew sabe mucho sobre jardines de lluvia a gran escala, como las cuencas de retención. Pero hoy se va a enfocar en los jardines de lluvia residenciales. Drew, gracias por acompañarnos. Estamos emocionados por escucharte. Gracias, Denise. Gracias por invitarme y gracias a todos por estar aquí. Como dijo Denise, soy arquitecto paisajista en el Departamento de Protección de Cuencas. Mi trabajo principal es diseñar infraestructura verde a gran escala y supervisar proyectos de consultores externos. Nuestro enfoque es implementar esta infraestructura verde en zonas que se desarrollaron antes de que existieran los controles pluviales. Es decir, hacemos muchas adecuaciones. Lo que quiero presentar hoy es una guía breve sobre jardines de lluvia residenciales. En términos simples, los jardines de lluvia son depresiones poco profundas que captan el agua de lluvia que escurre de superficies impermeables. Existen 2 tipos básicos: el tipo comercial, que no veremos hoy, y el tipo residencial, que es el enfoque del día. Este último es más simple y útil para lo que buscamos lograr aquí.
Este es un ejemplo de lo que todos tienen en mente cuando piensan en un jardín de lluvia en la ciudad. Se ve natural, sembrado, lleno de plantas y con agua en el fondo. Voy a repasar brevemente el porqué de todo esto, aunque Paige ya lo explicó probablemente mucho mejor que yo. La razón general por la que implementamos infraestructura verde es algo que llamamos urbanización. Básicamente, construimos superficies impermeables que hacen que el agua escurra rápidamente y después va a los arroyos causando todo tipo de problemas. Esos problemas se abordan de muchas diferentes maneras a grandes escalas. Pero los jardines de lluvia son como un valor agregado. Las principales razones por las que necesitamos construirlos son el cambio climático, la erosión, el deterioro de los arroyos, la contaminación y también el abastecimiento de agua. Cambio climático. Repasaremos esto rápidamente porque Paige lo explicó mucho mejor. Está haciendo más calor y la lluvia es cada vez más impredecible. Además, el clima actualmente es más caliente y más frío de lo habitual, lo que genera numerosos problemas con los que tenemos que tratar. Estos son solo algunos ejemplos. Puedes profundizar en este tema en otra ocasión. Algunos ejemplos incluyen la erosión, el deterioro de los arroyos, el aumento de caudales y la mayor duración de estos flujos causados por la urbanización hace que se dirija mucha agua a los arroyos, provocando destrucción. Aquí arriba, en la parte superior, hay un ejemplo en Shoal Creek, donde el arroyo prácticamente está devorando un barranco. La ciudad ha estado trabajando con los propietarios durante años intentando encontrar una solución a un problema que en realidad se originó corriente arriba. La imagen inferior muestra un ejemplo de lo que a veces tenemos que hacer para reparar los efectos del escurrimiento excesivo y otras cosas, y el impacto que eso causa en los arroyos. En ocasiones, aun cuando lo arreglamos, no es suficiente, porque hay demasiado desarrollo urbano corriente arriba. Y el hecho que, además, muchos de estos arroyos históricamente están en los patios traseros de la gente y no han estado muy bien protegidos. Así que tenemos que intervenir y colocar muros de contención y mucha infraestructura rígida, porque el espacio es limitado. Y también tenemos situaciones como en los tiempos pasados, cuando el Departamento de Agua solía colocar las tuberías de alcantarillado dentro de los arroyos, porque eran el punto más bajo. En ese momento, eso les parecía lógico. Así que hoy tenemos muchas de esas líneas y otra infraestructura que estamos trabajando en retirar y dejarla fuera de uso, como parte de las reparaciones que se han hecho con el tiempo. Un gran y desagradable problema, por supuesto, es la contaminación, tanto de fuentes no puntuales como de fuentes puntuales. La contaminación de fuente no puntual son cosas como el polvo de frenos, pedazos de caucho de los neumáticos y otros residuos que se depositan por todas partes, y cuando llueve son arrastrados. Hay otras cosas que son muy comunes, como el aceite que gotea de los autos y otros contaminantes, y como pueden ver, son bastante desagradables. Esto lo explicará mejor Christopher más adelante, pero también estamos creciendo increíblemente rápido y ya tenemos problemas con el abastecimiento de agua. Por eso, usar agua pluvial y jardines de lluvia ayuda a no utilizar el agua tratada, que simplemente no tenemos. Esta es la proyección de crecimiento. Estamos aquí en este punto, con alrededor de 1,5 millones de habitantes. Y se proyecta que llegaremos a los 4 millones. Y como pueden ver, simplemente no tenemos esa cantidad de agua. Este es el estado que tuvimos durante la sequía de 2008 a 2016. Canyon Lake sigue prácticamente igual, y en todo el centro de Texas, el abastecimiento de agua es un tema crítico. Los jardines de lluvia forman parte de la normativa que aplicamos en los desarrollos urbanos, y sus beneficios estructurales ayudan a manejar el escurrimiento y a reducir las inundaciones. Además, está la parte estética. Hay muchos servicios ambientales que puedes hacer gracias a la vegetación adicional, como la mitigación del efecto de la isla de calor urbana con árboles y arbustos, captura de carbono, recarga de mantos acuíferos al infiltrar el agua, hábitat para fauna silvestre y espacio para polinizadores. Todo esto forma parte de los jardines de lluvia que les estoy presentando.
Pasando ahora a cómo se implementa todo esto. Esto es lo que muchos esperan ver. Un jardín de lluvia en Austin siempre va a lucir muy diferente. Entonces, para empezar con cómo hacerlo, lo primero es decidir dónde colocarlo. Vas a encontrar muchos consejos en internet, en libros y otros recursos que sugieren colocar jardines de lluvia en zonas bajas. Yo en general no recomiendo ubicarlo en estos puntos, a menos que haya una forma clara de drenar el agua, porque las zonas bajas tienden a ser fangosas y no drenan bien. Y esa es una situación distinta que, de ser posible, queremos evitar: los lugares húmedos. También es importante mantener una distancia de al menos 5 pies de la casa, y si tienes sótano, debe ser más de eso, más o menos 10 pies. Por lo general, no se recomienda construir dentro de franjas públicas, pero si por alguna razón vas a trabajar ahí, asegúrate de llamar a esta línea de localización de servicios públicos, porque definitivamente no quieres encontrarte con alguna línea de servicios. Es costoso y también muy peligroso. En general, recomiendo elegir sitios con pleno sol o sol parcial, y asegúrate de planear el punto de desbordamiento del jardín de lluvia para que el agua continúe fluyendo en la misma dirección que ya sigue el drenaje actual. La mayoría de las casas en fraccionamientos más nuevos drenan desde la parte trasera del terreno hacia el frente, pero no importa en qué dirección fluye el agua en tu propiedad. Debes hacer que pase por el jardín de lluvia y luego continúe su mismo curso, para no causar problemas ni a tus vecinos ni a ti mismo. No quieres que el agua salga del jardín de lluvia y luego se acumule contra la cerca del fondo sin poder desviarse. En general, hay que evitar los terrenos con pendientes pronunciadas, porque construir ahí es más complicado y es menos eficiente, porque se requiere mucha más estructura para manejar los cambios de nivel, lo cual también lo hace mucho más costoso. Hay dos cosas más que definitivamente debes evitar: la capa de roca sólida muy cerca de la superficie y los sistemas sépticos, que aunque ya no son tan comunes, algunas personas todavía los tienen. Yo, por ejemplo. Los jardines de lluvia pueden adoptar básicamente dos formas: informales, simplemente integrados en el paisaje con formas fluidas, o una más formal, según lo que busques y de cómo sea tu jardín actual. Si tienes un jardín con diseño formal, probablemente quieres mantener ese mismo estilo con un jardín de lluvia formal. Muy bien, los aspectos prácticos para empezar una vez que hayas determinado dónde va y cómo quieres hacerlo. El primer paso es cavar un hoyo. Yo suelo recomendar una pala de drenaje, que es larga y angosta, porque te permite cavar un agujero recto. También se puede usar un cavahoyos. Evita hacer mucha palanca y romper el suelo alrededor del hoyo, porque eso puede provocar que el agua se derrame hacia los lados. Entonces, cava un hoyo de aproximadamente 1 pie de profundidad y unas 6 pulgadas de ancho. Llénalo, deja que se drene y luego vuelve a llenarlo. Generalmente las medidas no son tan importantes como sí que el hoyo drene por segunda vez en un plazo de 24 horas. Si se drena 2 veces en esas 24 horas, entonces tienes un muy buen lugar para construir tu jardín de lluvia. Luego necesitas determinar qué tan grande debes hacer tu jardín de lluvia. Los cálculos básicos que puedes hacer según el área donde vas a captar el agua de lluvia. En esta imagen puedes ver una cuarta parte del techo con una canaleta que baja ahí. El techo es de 15 por 30, así que simplemente divides esa área entre 6 y eso te da 75 pies cuadrados para captar una tormenta de 1 pulgada de lluvia con un jardín de lluvia de 6 pulgadas de profundidad. Felizmente, este es un buen punto medio. La mayoría de las tormentas dejan menos de 1 pulgada de lluvia y realmente no quieres intentar captar todo el agua de las tormentas más grandes. Siempre es importante que haya una forma de desvío o salida, porque aquí podemos tener tormentas desde 1/4 de pulgada hasta 6 pulgadas. Podrás captar e infiltrar aproximadamente el 85% del total de escurrimiento generado por una tormenta de 1 pulgada.
Entonces, para simplificar todo, simplemente divide el área de drenaje entre 6 y así obtienes los pies cuadrados necesarios. Aquí muestro el procedimiento matemático de cómo hacer el cálculo. Si deseas hacer un jardín de lluvia más profundo o superficial, porque tu prueba de infiltración no resultó como esperabas, puedes ajustar ese número para obtener el tamaño adecuado según los diferentes tipos y tamaños del área de escurrimiento y el tipo de suelo. Estas son solo algunas guías rápidas para hacerse una idea aproximada del tamaño. Ahora que ya has determinado todo acerca dónde lo vas a poner, es momento de hacer el trazado y retirar la capa superficial del suelo y toda la vegetación. Excavar todo eso. Y luego, cavar la cuenca de aproximadamente 6 pulgadas. Inclina los bordes para evitar erosión excesiva. En un hoyo poco profundo como este, 1 a 1 o 2 a 1, generalmente es suficiente, ya que, al ser tan superficial, la erosión no será significativa. Pero en cuencas más grandes usamos 3 a 1. Cuando digo 3 a 1 o 1 a 1, me refiero a que hay un pie de altura por cada 3 pies de recorrido. Es decir, la pendiente del borde se extiende 3 pies para elevarse 1. Después necesitas crear el borde de la base con la misma tierra que estás excavando. Por lo general, hazlo un par de pulgadas más alto que el nivel de salida o desbordamiento, para dirigir el agua hacia el único punto de salida. Si lo haces completamente a nivel, tenderá a desbordarse y puede provocar hundimientos localizados del suelo y salidas en lugares imprevistos. Así que deja un poco de tierra adicional en esa zona para que puedas dirigir esa agua. Una vez que ya hayas dado forma a tu cuenca, pasa una herramienta, como una horquilla de jardinería para aflojar el fondo. No necesariamente quieres desenterrarlo y darle la vuelta. Luego, mezcla un poco de composta ya descompuesta. Si no puedes encontrar composta bien procesada, es mejor omitirla en este tipo de jardín de lluvia, ya que vamos a usar plantas nativas que no necesariamente la necesitan. La composta cruda o fresca tiende a liberar nutrientes, y eso va en contra de lo que buscamos lograr aquí. Cuando el agua entra al jardín de lluvia, generalmente queremos que llegue hasta el fondo. Por eso puede que tengas que proteger los bordes y colocar una plataforma anti-salpicaduras en el fondo. De esta manera, cuando el agua viene de la canaleta o un descenso, encuentra una forma no erosiva de llegar al fondo de la cuenca y se distribuye a lo largo de la misma. Este es un gráfico que muestra cómo lograr ese nivelado. Hay un par de formas de hacerlo. Esta es una cuerda con un nivel, normalmente un pequeño nivel de albañil que se engancha a la cuerda y lo llaman nivel de cuerda. También puedes usar una tabla, y para jardines de lluvia más grande puedes utilizar un nivel de agua, que en realidad es mucho más rápido y fácil, porque está nivelado en cualquier lugar y no necesitas estar moviendo el hilo constantemente para medir. Ahora llegamos a la parte más interesante del diseño, las plantas. Como dijo Paige antes, realmente puede ser tan simple como volver a colocar el pasto, y en muchos de los jardines de lluvia que instalamos en franjas públicas, eso es exactamente lo que hacemos, porque hay muchas cosas de las cuales encargarse. Y si el mantenimiento es una preocupación, eso funciona bastante bien. Los jardines de lluvia con césped funcionan muy bien. Capturan mucho sedimento, eliminan una gran cantidad de contaminantes, así que no tengas miedo de usar pasto. Otra cosa para considerar es que los jardines de lluvia están secos casi todo el tiempo, así que no debes asumir que son humedales, ni plantar muchas plantas de humedal. La mayoría de las plantas que encuentras en jardines van a funcionar bien en un jardín de lluvia. Cosas como cactus y plantas propias de zonas desérticas muy extremas probablemente no funcionen, pero te sorprenderá lo que realmente funciona. Pero como mencioné antes, mi intención es sugerirte que hagas algo muy simple y básico, principalmente con plantas nativas. Aún así, hay varios factores que debes tener en cuenta al momento de elegir tu lista de plantas. Aquí hay un par de recursos recomendados para Austin.
Uno es la guía Go Green que publica el Departamento de Protección de Cuencas. Esta guía incluye prácticamente todas las plantas nativas y adaptadas más comunes y resistentes que se usan en paisajismo en el área de Austin. Por supuesto, no cubre todas las plantas que se pueden utilizar. Para obtener información más extensa sobre plantas nativas, el centro Wildflower tiene una base de datos de plantas nativas en las que puedes buscar con filtros. Ahí puedes ingresar todas las características que estás buscando, como la altura de la floración, la temporada en que florece, el tamaño de la planta, si estás buscando especies leñosas o herbáceas o plantas anuales. Puedes poner todo tipo de cosas ahí y obtener una gran variedad de opciones. Y ahora llegamos a lo que podríamos llamar las recomendaciones a prueba de todo. Estas son las plantas que usamos aquí en la ciudad para nuestros proyectos que requieren muy poco mantenimiento. Nosotros no usamos riego para los jardines de lluvia, así que todas estas plantas son capaces de tolerar sol, agua, algo de sombra y prácticamente no requieren cuidados. Como dije, son básicamente a prueba de todo. Hay solo un par de factores para tener en cuenta al momento de distribuir las plantas. En la entrada del jardín habrá un flujo de agua que no quieres bloquear, así que no quieres colocar plantas altas ahí. Lo ideal es que haya como una plataforma antisalpicaduras donde dice Inlet, para que el agua pueda descender directamente al fondo y luego distribuirse a todo lo largo. La imagen inferior muestra cómo el agua entra en este jardín de lluvia y luego se va dirigiendo a través de los diferentes niveles, y cómo las plantas no obstruyen demasiado el flujo de agua. Se fomenta hacer la distribución lateralmente, pero cuando desborda hacia el siguiente nivel, está dirigida y no bloqueada. ¿Cómo llevar el agua hasta el jardín de lluvia? La mayoría de las veces vendrá de las canaletas, así que tendrás bajantes y bloques antisalpicaduras. Probablemente no estarán lo suficientemente cerca porque no quieres estar justo al lado de la cimentación. Por eso hay distintas formas de extenderlos. Puedes usar, como hicimos aquí, piedras y adoquines. También puedes usar refuerzos de césped, que son mallas que están en el pasto y que ni siquiera se notan. Puedes utilizar adoquines permeables, entre muchas otras opciones. Después, y especialmente para los desbordamientos, las cunetas son una muy buena opción para cuando el agua ha llenado el jardín de lluvia y necesitas dirigir el agua hacia su destino final, o cuando la estás llevando del patio trasero al delantero, por decir algo. Una cuneta funciona de manera similar a un arroyo seco, aunque algunas pueden tener vegetación si hay suficiente luz para que esto funcione. También ayudan a atrapar algo de sedimento e infiltrar parte del agua a medida que avanza por la propiedad. En los casos poco comunes en los que no se tienen canaletas, además de la solución de Page de tener un jardín que capture el agua directamente, puedes hacer un drenaje francés. Estos drenajes consisten básicamente en una zanja con grava que capta el agua, disipa la energía que tiene en la caída y la concentra en una tubería, y eso lo puedes llevar hasta tu jardín de lluvia. Algunos ejemplos más. Puedes extender el bajante y que llegue hasta afuera. Un par de canaletas de piedra más. Este también puede servir para captación. También puedes instalar un drenaje de zanja, por ejemplo, cruzando la entrada de la cochera para captar agua. Normalmente vienen con rejillas menos decorativas, pero esta está muy agradable. Algunas áreas alternativas para captar agua además de los techos. También puedes usar las entradas de las cocheras. En este caso, básicamente colocaron un sellador de una puerta de cochera a lo largo del camino de entrada y la usan para captar el agua que sale de la casa a través de la bajante, de la cochera y de toda la entrada, y luego la conducen a través de una serie de jardines de lluvia gracias a la pendiente. Es solo otra forma de recolectar el agua y hacerla pasar por un jardín de lluvia. Una cosa para tener en cuenta es no utilizar agua del retrolavado de albercas. Hay muchos químicos ahí que pueden dañar seriamente las plantas y el suelo. Es mejor dirigir esa agua al sistema de alcantarillado convencional para que la pasen por una planta de tratamiento.
Y aquí tienes un ejemplo del tipo de jardín nativo que estoy sugiriendo construir, con muchas plantas. No hay muchas zonas descubiertas para no permitir el crecimiento de maleza, aunque hay unas pocas. Pero esto hace un excelente trabajo al descomponer contaminantes, captar sedimentos, proteger la superficie del suelo e infiltrar el agua. Así que es un prototipo del tipo de jardín de lluvia que, en mi opinión, deberíamos construir. Esto es básicamente una tabla rápida que te da una idea de cuántas plantas podrías utilizar. Como puedes ver, pueden ser muchas plantas. Yo recomendaría usar plantas pequeñas. Creo que se adaptan mucho mejor, especialmente cuando se trata de plantas nativas. Y tampoco tengas miedo de usar semillas en los jardines de lluvia. Pueden ahorrarte bastante dinero y además te permitirá obtener una mayor diversidad a si utilizas únicamente plantas en contenedor. Y proporcionan la influencia de la naturaleza en el rumbo que toman las cosas. Las semillas tienden a germinar en las zonas del jardín donde realmente les gusta, en lugar de donde no les gusta. Así que, si tu jardín tiene diferentes condiciones de sol, suelo y humedad, las especies de la mezcla de semillas que mejor se adapten a cada zona tenderán a establecerse ahí y dominar ese espacio del jardín. Como mencioné antes, realmente no recomiendo hacer muchas enmiendas al suelo, especialmente evitar compostas jóvenes y muy ricas, porque no queremos una gran exportación de nutrientes. Lo que sí queremos es airear el suelo para que las raíces puedan penetrar mejor. También te recomiendo utilizar fertilizantes orgánicos, aplicándolos en pequeñas cantidades, pero con frecuencia mientras las plantas se están estableciendo, para fomentar un suelo saludable. En el suelo viven todo tipo de cosas: bacterias, hongos, protozoos, ácaros, lombrices, nematodos, y casi todos ellos se ven afectados negativamente por pesticidas, insecticidas y otros productos terminados en sida, así como por fertilizantes químicos, de forma que, si puedes evitarlos en tu jardín de lluvia, tendrás mejores resultados a largo plazo. Hay otros dos factores más que quiero mencionar respecto a los jardines de lluvia: los niños y las mascotas, y son completamente opuestos. A los niños definitivamente hay que traerlos al jardín de lluvia. Quieres, en la medida de lo posible, involucrarlos en todas las etapas: elegir las plantas, elegir los lugares, cavar los hoyos y ayudar a instalar todo. Dales un sentido de pertenencia sobre el jardín de lluvia y lo valorarán mucho más. Otro detalle en esta ilustración es la incorporación de senderos a través del jardín para evitar la compactación del suelo. Y también los adorables niños. El otro tema son las mascotas. Esto probablemente debería afectar en la ubicación del jardín en muchos casos, porque si tienes un patio trasero pequeño y un perro, lo más seguro es que lo destroce. Los míos, sin duda, han destruido bastante jardinería a lo largo de los años. Les encanta excavar, especialmente en suelo húmedo. Ahí es donde a mis perros les gusta acostarse en el suelo durante el verano cuando hace calor. Y luego, si el jardín de lluvia se ve en su mejor momento, les encanta jugar ahí. Si esa es una situación con la que tienes que lidiar, puede ser mejor colocar el jardín de lluvia en el patio delantero. Entonces, los jardines de lluvia son solo una parte de un conjunto más amplio de herramientas de la infraestructura verde, que incluye muchos elementos comunes del paisaje urbano, como superficies permeables, jardines tradicionales, áreas de césped y cosas por el estilo, así como también jardines de lluvia, árboles y árboles en las calles. Todos estos elementos ayudan a combatir el efecto de isla de calor urbano, a desacelerar e infiltrar el agua, a eliminar dióxido de carbono, a liberar oxígeno, además de brindar beneficios estéticos y emocionales al tener elementos verdes. Son beneficiosos para las personas en general. Otro par de opciones dentro de la infraestructura verde incluyen los techos verdes, que básicamente funcionan como un jardín de lluvia sobre una estructura, aunque por lo general no retienen tanta agua. Muchas veces pueden utilizarse como parte de lo que llamamos un tratamiento en cadena, donde el agua pasa del techo verde a un jardín de lluvia u otra cosa, antes de salir del sitio durante tormentas grandes.
Los pavimentos porosos básicamente convierten superficies pavimentadas en superficies no pavimentadas. Son especialmente útiles cuando hay árboles cerca, ya que permiten que el agua se filtre y la porosidad natural del suelo. Muchas raíces de árboles se asfixian bajo pavimento, así que el pavimento poroso cumple una doble función. Los muros verdes ayudan principalmente a combatir las islas de calor. Aquí algunos ejemplos de techos verdes. El Ayuntamiento de Austin tiene uno. Básicamente está en la planta superior de un estacionamiento. Simplemente tiene una vista espectacular. Este es un ejemplo de una lujosa casa personalizada que está prácticamente enterrada. Básicamente, la pradera pasa por encima de ella. Y aquí un par de ejemplos de muros verdes vivos. Uno muy complejo que requiere bastante mantenimiento y cuesta mucho dinero, pero que luce increíble. Tenemos un prototipo, uno que está en el campus de la Universidad de Texas y también una versión más mínima, donde las enredaderas suben por el enrejado para mitigar visual y ambientalmente el impacto del estacionamiento. Algunas otras cosas de las que hablábamos antes, esencialmente jardines de lluvia con césped. Estos están ubicados en el campo de Silker Disc Golf. Están basados en principios de captación de agua, pero siguen siendo jardines de lluvia. Captan el agua. Antes había muchas zonas lodosas en ese campo de golf, hasta que construyeron estas. Ahora eso esencialmente se ha mitigado y está casi siempre listo para poder jugar. En las cunetas y lugares donde se transmite el agua, se pueden hacer terrazas de troncos, que básicamente consiste en crear represas para reducir la velocidad del agua y cada vez que el agua se desacelera, parte de los contaminantes en los nutrientes y especialmente los sedimentos se van a caer. Así, el agua que continúa su recorrido será más limpia. Otro ejemplo es el lecho de arroyo seco que está aquí en nuestras oficinas. Y aún más ejemplos de infraestructura verde. Jardineras que tratan el agua proveniente de las canaletas del techo. Lo importante en estos casos es asegurarse de que la salida de agua no esté justo junto a los cimientos de la casa. Este es un ejemplo de pavimento poroso. Forma parte de la iniciativa Green Alley, en la que intervinieron un callejón para hacer plantaciones y captar agua de lluvia en una zona de la ciudad que no cuenta con sistemas de control de agua pluviales. Por eso, esa área se beneficia mucho de cualquier tipo de control, por mínimo que sea y que se pueda hacer. La imagen inferior muestra un pozo de árbol. Esto es algo relativamente nuevo con lo que estamos trabajando, aunque se usa mucho en otros lugares. Estamos recolectando el agua, así como mitigando las aguas pluviales. Además, las jardineras están diseñadas para proporcionar más espacios a las raíces de los árboles. Así tenemos mejor sobrevivencia de los árboles en las calles. Una versión ampliada de eso es el pavimento suspendido, como el que instalaron en el Tribunal Federal. Toda esta área, en lo que se refiere a los árboles, es básicamente como un césped. El agua se filtra a través de este y las raíces pueden crecer, sin compactación ni restricciones por debajo. Bastante complicado y bastante costoso. Pero cuando se necesita una solución realmente duradera para una zona de alto impacto, es una de las opciones. Un par de ejemplos más. Los adoquines permeables funcionan prácticamente como cualquier otro pavimento poroso. Aquí tienes un ejemplo de una vereda en P.C. Park. Una pequeña imagen de cuánta agua se puede verter sobre pavimento poroso y cómo simplemente se infiltra de inmediato. Básicamente, se utiliza roca triturada calificada, que tiene forma angular y se corta en una pasta de cemento, y al colocarla cuidadosamente, se logra mantener el espacio poroso mientras se conserva la resistencia del concreto. Es una tecnología en desarrollo, pero cuando funciona, es muy buena. Chris va a hablar sobre las cisternas en su presentación, pero aquí mostramos algunos ejemplos de cómo captan el agua cuando baja del techo. Y aquí vemos un desbordamiento que va hacia otro jardín de lluvia. Pueden ser muy simples. Esta solo tiene una manguera. O pueden ser muy complejas, con bombas y todo tipo de cosas. Y antes de terminar con los jardines de lluvia, pensé en mostrarles un par de ejemplos más artísticos. Realmente complejos, muy atractivos,
pero también cosas relativamente costosas donde el cielo es el límite con los jardines de lluvia como con todos los jardines. Hay prácticamente opciones infinitas de lo que se puede hacer. Un par de recursos adicionales. Puedes encontrar información en el Manual de Criterios Ambientales, que puedes encontrar solo al buscarlo. También está la guía The Earthwise Guide to Rain Gardens, que es una de nuestras publicaciones. Es esta de aquí. Incluye información sobre captación de agua de lluvia, pavimentos porosos y también sobre descompactación de suelos. Y luego otra vez la guía Go Green. Hay algunos recursos para reembolsos. Chris hablará de eso en la siguiente presentación. Hay otros recursos disponibles en Internet de organizaciones locales, no gubernamentales como de organismos gubernamentales. Así que eso es en esencia esta breve presentación. Muchísimas gracias. Me encantó que hablaras de jardines residenciales, pero también que nos mostraras tantos ejemplos de sistemas más grandes en Austin. Fue realmente fascinante. Y esos árboles en la plaza. Y solo quería mencionar algo que me vino a la mente mientras hablábamos sobre cómo desacelerar el agua. Recuerdo que en Stacy Park, cerca de Blunt Creek, tienen lo que llaman una franja filtrante vegetal, que es solo una hilera de grandes mulis. Entonces, cuando el agua baja por la ladera hacia el arroyo, esa hilera simplemente desacelera. Así que, si no hace nada más, planta unas cuantas mulis grandes en fila y cuando el agua esté fluyendo, puedas ayudar a reducir su velocidad. En fin, miren, aquí está Christopher Charles de Austin Water. Trabajamos mucho juntos. Ha sido un gran apoyo de Grow Green durante mucho tiempo. Y siempre dice, claro, con gusto voy a dar la charla acerca de reembolsos. ¿Cuándo se lo pedimos? Así que, Chris, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos cómo podemos ahorrar algo de dinero haciendo estas cosas tan interesantes. Gracias, Denise. Sí, definitivamente. Ahorrar algo de dinero en estos proyectos realmente ayuda. Voy a repasar todos nuestros programas y voy a enfocarme en el reembolso Rainscape primero y también en el reembolso por Rainwater Harvesting. Pero antes de entrar en eso, quiero presentarme. He trabajado en Austin Water por casi 14 años. Este verano se cumplirán los 14 años. Tengo una maestría en arquitectura del paisaje. No estoy registrado como arquitecto paisajista, pero el trabajo que realizo y la conservación del agua, en lo que respecta a mi carrera, me encanta. Entonces, ¿por qué conservar el agua? Bueno, hoy estamos hablando sobre la calidad del agua, pero la conservación es especialmente importante en este momento. Actualmente, nuestro suministro de agua está al 48%. Además, ¿nos estamos encaminando a otro récord de este año? Como pueden ver, podríamos entrar en la etapa 3 de sequía este verano, lo que significa que la gente tendrá que regar menos o usar menos agua de la ciudad. Puedes regar todo lo que quieras con agua de lluvia, pero con el agua de la ciudad tendrás que regar tus plantas menos tiempo con nuestras restricciones. Una cosa que me preguntan mucho es, ¿dónde están las solicitudes? Si entras a waterwiseaustin.org y buscas en la sección de reembolsos, herramientas y programas, encontrarás un botón pequeño que dice «Presiona aquí para más programas residenciales». No uses Google para buscar las solicitudes. Por favor, no usen Google. Van a encontrar formularios antiguos de años anteriores que pueden estar viejos y desactualizados. Así es que realmente queremos que utilices nuestra solicitud en línea. Si no estás familiarizado con la tecnología, puedes llamar a nuestra línea principal. Te daré esa información en la última diapositiva. Y puedes pedir que te enviemos la solicitud impresa por correo. Algunos consejos sobre los reembolsos, porque me hacen estas preguntas todo el tiempo. Es que algunos reembolsos requieren aprobación previa. Así es que asegúrate de leer detalladamente cada uno de los programas que te pueden interesar, para saber si necesitas realizar el trabajo primero y luego enviar la solicitud, o si debes enviar la solicitud primero antes de comenzar el proyecto. Además, cuando envíes tu solicitud, te pedimos los recibos,
Queremos asegurarnos de que los recibos muestren que están pagados en su totalidad y que no sean solo presupuestos. Recibimos muchos presupuestos que todavía muestran un saldo pendiente. Tenemos 10 programas en la lista. Creo que eliminaremos el de Pressure Regulating Valve, pero la información sobre los proveedores de agua está en los reembolsos. Si tu proveedor de agua compra el agua a Austin Water, por ejemplo, Rollingwood, Wells Branch o Sunset Valley, entonces eres elegible para estos reembolsos. Vamos a comenzar y adentrarnos en el primer programa, que es el WaterWise Rainscape Rebate Program. Y lo que estamos haciendo es ofrecer 50 centavos por pie cuadrado por construir cualquier tipo de infraestructura verde, que como mencionamos antes, incluye jardines de lluvia, bordos, zanjas, terrazas e incluso pavimentos porosos del que platicamos anteriormente. Básicamente, lo que buscamos es desviar el agua del techo hacia un área que pueda captarla. Estábamos hablando sobre los tipos de plantas para jardines de lluvia. A partir de las conversaciones con el público y con personas que usan este programa, hay 2 temas que surgen con frecuencia con el tema de las plantas. El primero es la disponibilidad. Puede que tengas una idea espectacular para diseñar tu jardín de lluvia, pero simplemente las plantas que necesitas no están disponibles en el vivero en ciertas épocas del año. Y el segundo es el fracaso de las plantas. Por favor, no te desanimes si algunas no sobreviven después de los primeros 6 meses o el primer año. A veces las plantas simplemente no se adaptan al tipo de suelo o prefieren sol de la mañana en lugar del de la tarde y cosas por el estilo. Así que es un poco como un juego de adivinar. Mi recomendación es comprar esas plantas pequeñas como mencionó Drew. Se adaptan a los suelos con más facilidad. Yo no recomendaría comprar de más de 1 galón. No compres de 5 galones a menos que estés completamente seguro de que vas a querer ese árbol ahí, pase lo que pase. Si solo estás tratando de sembrar semillas o macetas de 4 pulgadas, probablemente esa sea una mejor opción para esas plantas. El programa de reembolsos WaterWise Rainscape es uno de esos en los que necesitas obtener aprobación previa antes de comenzar con el trabajo. Necesitamos asegurarnos de que estés cumpliendo con las guías establecidas y que tengamos fondos suficientes para tu proyecto. Aquí tienes algunas imágenes de terrazas, las pendientes de las que hablaba Drew. Queremos desacelerar el flujo de agua, ¿verdad? No queremos que el agua baje rápidamente hacia el jardín de tu vecino. Queremos mantener el agua en tu propiedad para que beneficie tus árboles maduros. Bordos. Aquí hay algunos bordos a gran escala. No toda el área está hundida, solo un lado lo está y luego puedes crear el jardín de lluvia ahí. Zanjas. Esto es lo que muchas personas hacen aquí en la ciudad porque tienen problemas de drenaje. Lo que quieren es tratar de desviar esa agua alrededor de algunas áreas. En esta imagen en particular, vas a ver que hicieron esta zanja para que el agua rodee. No quieren que el agua fluya hacia la hortaliza en la pendiente, así que la hacen rodear. Aquí hay algunas otras fotos de pavimento poroso y concreto poroso. Solo hemos tenido una persona dentro del programa que ha hecho pavimento poroso. Hubo algunos detalles justo al lado de la casa y ella quería asegurarse de que el agua se infiltrara en lugar de recolectarla ahí atrás. El programa de Rainwater Harvesting básicamente ofrece 50 centavos por galón para sistemas no presurizados, es decir, barriles de lluvia y cisternas que no tienen una bomba. Si incluyes una bomba a tu sistema, daremos $1 por galón, porque al poner una bomba en la cisterna de más de 500 galones, necesitarás un dispositivo de prevención de reflujo que es bastante costoso. Así que estamos tratando de ayudar con ese costo. El monto máximo del reembolso es de $5,000. Ahora,
Recuerdo que algunas personas preguntaron sobre la superficie del techo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo mejor? Y Drew tenía razón. Los techos de metal son los mejores para la captación de agua pluvial. Cuando se empieza a usar productos de tejas asfálticas que son de alquitrán y otros materiales que como que se deshacen con el tiempo, vas a tener un poco más de mantenimiento en tu barril de lluvia o cisterna, ya que necesitarás colar porque esos materiales pueden tapar los filtros. Pueden tapar las canaletas también, e incluso la propia cisterna puede almacenar mucho del material. En el caso de nuestras cisternas grandes, que son de más de 500 galones, te vamos a pedir que solicites aprobación previa antes de comenzar con el trabajo. Queremos asegurarnos de que tengas un desviador de la primera descarga para capturar los sedimentos justo antes de entrar al tanque. Eso te va a ayudar con el mantenimiento. En cuanto a los contratistas, yo no he tenido problemas con ninguno de los contratistas de aquí de la región. Así que, si estás en cualquier parte del centro de Texas, una empresa especializada en captación de agua pluvial debería saber lo que hace y conocer las reglas de Austin Water para el programa. Hubo una pregunta sobre los barriles angostos. Eso está bien. Hay muchas empresas que están fabricando estos barriles estrechas que se colocan justo contra la casa, porque la gente quiere poder caminar alrededor de ellos sin tener que pasar apretados entre la cisterna y la cerca. Nosotros aceptamos esos en el programa. Incluso hay un producto nuevo en el mercado que tiene esos barriles delgados con apariencia de secciones de cerca, de modo que toda la línea de la cerca puede convertirse en un sistema de captación de agua de lluvia. Así que esos están ahí disponibles. No podemos promover ninguna empresa en particular, pero sí sé que si buscas en tiendas de mejoras para el hogar o en línea, deberías poder encontrarlos. Están los reglamentos de las asociaciones de propietarios. A veces, en algunos vecindarios con estas asociaciones, no te permite colocar la cisterna en el patio delantero a menos que esté cubierta. Cada asociación es diferente y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Pero una cosa sí es segura. No pueden decirte que no puedes poner una cisterna. Solo pueden establecer cómo debes cubrirla o qué debes colocar alrededor por razones estéticas y también la ubicación. Te pueden decir la ubicación. Ahora bien, algunas veces vas a querer la cisterna en el patio delantero debido a la pendiente de tu propiedad y va a hacer más sentido ponerla enfrente. En ese caso, tendrás que hablar con tu asociación de propietarios para ver cómo puedes cubrirla de forma que cumpla con sus normas. Ya hablé un poco sobre esto antes. Si vas a tener una cisterna o un barril de lluvia de 500 galones o menos, puedes instalarlo. Nosotros nos fijamos en el almacenamiento combinado. Por ejemplo, si vas a instalar 6 cisternas de 100 galones, como en esta foto, que son solo 4, pero como si fueran 6 cisternas, y todas fueran de 100 galones, entonces es un sistema de 600 galones. En ese caso, sí te pediríamos que solicites aprobación previa antes de instalar. Pero si solo es algo como esto, donde hay un par de 55 galones conectados entre sí, eso está bien. Puedes instalarlos y luego enviar el recibo junto con tu solicitud. Y solo puedes solicitar este programa una vez por año. Esto nos pasa todo el tiempo. La gente no se da cuenta de cuántos usos encuentran para el agua de lluvia y luego quieren más. Pero para volver a participar en el programa, debes esperar 12 meses completos para ello. Esto se debe a que estamos evaluando si el programa realmente está generando ahorro de agua. Necesitamos revisar un año completo de lecturas de medidores de agua para determinar si estamos ahorrando agua o no. Una cosa más sobre el programa Rainwater Harvesting. Paige mencionó anteriormente que puedes usar estas cisternas en tiempos de emergencia.
Austin Water definitivamente queremos que uses esa agua en casos de emergencia, pero queremos que la uses para descargar el inodoro o la uses como si fuera agua reutilizada o algo parecido. No recomendamos servirla y beberla, porque al menos que tengas un sistema de filtración de alta calidad, queremos que uses el agua de la ciudad para beber porque no podemos garantizar que haya sido tratado correctamente. No sabemos qué ha estado acumulado en tu cisterna. Solo queríamos dejar eso claro. Bien, ahora voy a pasar a nuestros otros programas para exteriores. He estado a cargo de estos programas durante años, y estos son algunos de los más populares. El programa WaterWise Landscape, actualmente estamos ofreciendo 100 por cada 100 pies cuadrados que se convierten de césped a jardineras con plantas nativas. Cambiamos el mínimo. Antes era de 500 pies cuadrados, pero ahora las personas pueden hacer 200 pies cuadrados. Esto ha ayudado a muchas personas en términos de costos, porque pueden ir haciendo secciones pequeñas una a la vez. Les llaman fases. Pueden realizar 2 o 3 fases, que es lo que pueden hacer, lo cual está bien siempre y cuando no superen el máximo de 3,000 pies cuadrados. Ahí es cuando el reembolso como que termina para ellos. Nada de pasto artificial ni jardines de grava. No estamos incentivando eso en la ciudad de Austin. Watershed Protection, Austin Energy Public Works e incluso Parks and Rec Wildlife Austin, todos me han dado razones por las que no deberíamos incentivar estas opciones. Tengo que rechazar alrededor del 15% de las solicitudes porque las personas ya firmaron contratos con contratistas que solo están instalando grava y cactus. Esto no es el suroeste de América. Todo eso solo contribuye al efecto de isla de calor en Austin. Tengo que decirlo primero y primero ante todo. Este programa requiere aprobación previa. Y cuando hablo de césped saludable, me refiero a que tiene que ser césped. No pueden ser maleza y tierra. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero entregas la solicitud. Como mencioné antes, luego hacemos una especie de preinspección. Yo revisaré el estado del césped y a tu diseño. Una vez que estés aprobado, puedes comenzar con el trabajo. Solo pedimos que las plantas se coloquen durante las temporadas de primavera u otoño. Primavera incluye marzo, abril y mayo. Otoño incluye septiembre, octubre y noviembre. Una vez que termines, solo tienes que enviar fotos y envías el recibo que muestre que ya pagaste y cualquier cambio al plan. Hace poco, 2 personas se inscribieron para hacer aproximadamente 500 pies cuadrados y lo duplicaron. Dijeron, ¿sabes qué? No nos dimos cuenta de que teníamos todo este material. Queríamos ir de 500 a 1,000 pies cuadrados. Se ganaron $500 extra para su proyecto. Y luego los requisitos del programa. Las plantas deben seleccionarse de la guía de plantas Grow Green. Hablamos de eso anteriormente en la presentación. También se requiere aplicar de 2 a 3 pulgadas de mantillo de madera dura como tratamiento para el área de tus plantas. El área de conversión debe contar con un 50% de cobertura vegetal y madura. No queremos que simplemente coloques mantillo y lo des por terminado. Lo que eso significa es que si eliges plantas de 4 pulgadas o perennes de 1 galón, yo sé exactamente cuánto van a expandirse con el tiempo. Así que cuando tu proyecto esté terminado y parezca mucho mantillo, sabemos que se va a expandir con el tiempo y cubrirán al menos el 50% de esa área. Los árboles maduros cuentan para ese 50% de cobertura vegetal. Entonces, si hay un árbol maduro junto al área que vas a convertir, la línea de goteo del árbol va a incluirse como parte de esa área. Todos los sistemas de riego automáticos existentes deben ser clausurados o convertidos a riego por goteo dentro del área de conversión. No se permite la instalación de nuevos sistemas automáticos de riego. Si actualmente no tienes uno y decides instalarlo, estarías utilizando el agua de forma contraria a los objetivos del programa. Los sistemas automáticos de riego son los que más agua consumen. No se permite reemplazar césped por césped. Hemos visto en el pasado que cuando alguien cambia de césped San Agustín a Búfalo, termina regando la misma cantidad de agua,
y esto se ha comprobado con el paso de los años. No sé exactamente por qué, solo sé que sucede. Supongo que las personas no quieren ver el pasto amarillento en verano, cuando se superan los 95 grados Fahrenheit, o algo por el estilo. Lo dije, no se permite instalar nuevos sistemas automáticos de riego. Para quienes ya tienen sistemas de riego, tenemos el programa de mejora de riego. Puedes recibir hasta $1,000. Tú o un irrigador con licencia deben realizar el trabajo. Debes enviar la solicitud dentro de los 90 días después de completar el trabajo. Lo que reembolsamos son cosas como la conversión de aspersores tipo rocío a rotores de múltiples chorros. Cuando te cambias a rotores de múltiples chorros, utilizas gotas de agua más pesadas que no se transforman en neblina o vapor y son más eficientes. Puedes convertir una estación o zona a riego por goteo. Recibirás $50 por cada zona. Puedes instalar sensores de lluvia o de humedad del suelo, que apagan el sistema si hay lluvia, si acaba de llover o si el suelo aún se encuentra húmedo. Podemos darte algo de dinero por eso. Regular la presión, este es un tema importante aquí en Austin, especialmente en el oeste de Austin. Alguien que vive al pie de una colina tendrá más presión que alguien que vive en la cima de la colina. Podemos dar dinero por componentes y válvulas reguladoras de presión, y simplemente cambiar una cabeza rociadora de 4 pulgadas por una de 6 pulgadas puede marcar una gran diferencia, porque muchos sistemas antiguos que pueden tener cabezales emergentes de 2 a 3 pulgadas, ¿qué crees? Que con el paso del tiempo el césped ha crecido y ahora el agua choca con el pasto alto en lugar de pasar por encima para llegar a donde debería de llegar. También ofrecemos dinero por esto. Y por supuesto, mi opción favorita es eliminar una estación. De esa forma estás quitando el sistema por completo. Podemos darte $100 por cada zona que quites de tu sistema y que no vuelvas a utilizar. El mantenimiento. Hablamos ya sobre el mantenimiento. Tenemos el programa de Landscape Survival Tools. Si compras 2 yardas cúbicas de composta o mantillo, podemos darte 50 por la composta y 40 por el mantillo. Eso es yardas cúbicas. Eso equivale a 54 pies cúbicos, que si compras bolsas de 2 pies cúbicos, son 27 bolsas. También hay un servicio de aireación de césped. Puedes contratar un profesional o puedes rentarlo en una tienda de alquiler de equipo. Te podemos dar 30 por ello. No reembolsamos por herramientas, por lo que si compras una herramienta para airear, no serás elegible para ese reembolso. Todo lo que tienes que hacer para este reembolso es cada 3 años compras el material, conservas los recibos, lo instalas, tomas fotos del trabajo ya terminado y luego entregas todo dentro de los 90 días posteriores. También tenemos un programa de temporizadores de riego. Este funciona como un sistema de riego automático para quienes usan aspersores conectados a una manguera. Solo tienes que conectar el aspersor al temporizador y programar el tiempo. Así, si estás cocinando la cena y se te olvida el aspersor, el temporizador lo apagará por ti. También tenemos un programa de aguas grises para propiedades residenciales. Es el programa de lavandería y paisajismo. Podemos otorgarte hasta $150 por instalar un desviador en tu lavadora, que redirige el agua de esa máquina hacia tu jardín, donde preferimos que se ponga en una cuenca. Puede ser una cuenca que tenga árboles o plantas. También tenemos programas para albercas. Si cambias tu filtro de arena que usa el retrolavado, desperdicias mucha agua con el retrolavado de la arena. Por un filtro de cartucho, podemos otorgarte un reembolso por ese nuevo filtro de cartucho. También tenemos un programa para la cubierta de la alberca, que te permite cubrir la alberca cuando sales de vacaciones para que el agua básicamente no se evapore. Para aquellos de ustedes que visitan las bibliotecas, tenemos un par de herramientas de conservación disponibles ahí. Tenemos calculadoras de luz solar y medidores de consumo para mangueras. La calculadora de luz solar se coloca en el suelo y te indica si recibes sol total, sombra total, sol parcial o sombra parcial. Luego, puedes consultar la guía de plantas Grow Green para ver cuáles son las categorías de luz para cualquier planta. Así, estarás plantando las plantas adecuadas en el lugar correcto.
Para los medidores para mangueras, es para quienes riegan con manguera. Vas a tener una mejor idea de cuántos galones estás usando al regar. Puse baterías nuevas en todos esos dispositivos hace aproximadamente 2 meses. Así que están listos para usarse en las bibliotecas para cuando estés interesado. Y si en tu sucursal no los tienen disponibles, puedes solicitarlos y en un par de días te los llevan hasta ahí. También tenemos de manera gratuita herramientas para la conservación del agua en nuestra oficina, pero nos dimos cuenta de que a muchas personas les resulta difícil venir a nuestra oficina. Por eso, lo que estamos haciendo ahora es enviarlas por correo. Y eso es todo lo que estamos haciendo. Las enviamos por correo. Puedes llamar al 512-974-2199. Te daré ese número hasta el final también. Es 512-974-2199 y pídele a la persona que te atienda llenarte el formulario. Creo que hay un formulario en línea también que puedes completar. Estamos dando gratuitamente regaderas de bajo flujo, aireadores para lavabos, medidores de humedad del suelo y tabletas para el inodoro. Pones esas tabletas en la parte trasera del tanque del inodoro y vas a ver azul por periodos extendidos de tiempo. Esto significa que necesitas una nueva válvula de descarga, porque se está fugando a través de la válvula. Eso es todo lo que tengo sobre los reembolsos y programas de Austin Water. Me alegra colaborar con Watershed Protection, promoviendo los programas de conservación de agua que también benefician la calidad del agua. Aquí está mi número directo, mi correo electrónico y siempre puedes visitar waterwiseaustin.org para obtener más información sobre conservación del agua. Y luego, por supuesto, con los ponentes tenemos a Paige y Drew. Y algo en lo que pensé cuando Chris habló sobre las bibliotecas, no sé si sabían, pero las bibliotecas tienen una biblioteca de préstamos de herramientas. Puedes pedir prestado todo un set de herramientas de jardinería. Tienen lavadoras a presión, todo tipo de cosas geniales. Yo me enteré de esto hace poco y me gustaría apoyarnos mutuamente en nuestros programas. Así que, gracias a todos, gracias Paige, Drew, Christopher, Jeff, Katie y Nicole. Me siento muy afortunada de poder trabajar con todas estas increíbles personas y hacer estas cosas tan increíbles. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos y para la próxima vez que tengamos otro programa, les estaremos avisando a través de nuestra lista de correo, a la que pueden registrarse en growgreen.org.